Aleluya, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Estamos de nuevo, estamos aquí. Ok, parece que no tiene mucha pila, pero vamos a dar. Ok, entonces estamos donde estamos y a donde vamos. Algún día llegaremos. Ok, Dios me lo bendiga una vez más. Entonces estamos en vivo, estamos en directo desde la hermosa, bella ciudad de Tijuana, Baja California. Les saluda una vez más. Yes, Brother Rick. Dios me lo bendiga. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo? Tomamos vacaciones, una semana exactamente sin transmitir. Y aquí estamos nuevamente. Es coffee time. Dios me lo bendiga. Oh, thank you, Jesus, por el café. Sigo diciendo, el fruto, el grano más sabroso que Dios creó es el café. Dios me lo diga. Coffee time. Bueno, estamos de regreso una vez más, pero estamos y vamos a cerrar el día de hoy. Hoy terminamos. Vamos a terminar una serie que empezamos hace aproximadamente, creo que 5 meses, si no es que más, entre 5 y 6 meses, empezamos esta serie que titulamos con el poder de la llamada. Y déjeme decirle, este tema logró cautivar mi vida, logró y me ayudó por un proceso, por unos días, por unos meses en los cuales necesitaba escuchar la voz de Dios. No sé si usted le llegó a pasar o vivió esos momentos en los que anhelaba escuchar esa voz de Dios, anhelaba escuchar ese consejo de parte de Dios. Su vida quizás estaba pasando por momentos difíciles, turbios, oscuros, desesperantes, frustrantes, en los que decía, si alguien me dice esto, lo hago. Porque esas veces que buscamos ayuda, buscamos respuestas, y por más que tocamos, por más que buscamos, por más que preguntamos, como que nadie tiene esa respuesta que sabemos dentro de nosotros, que sabemos que nos hace falta o que queremos escuchar. Y a veces es algo bien sencillo. A veces es algo tan sencillo que sabemos exactamente, no se le ha pasado, pero sabemos la respuesta, mas aún así queremos escucharla de parte de Dios. Y yo recuerdo muchas veces que situaciones en las que yo tenía que tomar cierta decisión, pero uno mismo decía, no, si no me confirma Dios, es que no. Pero sabemos sabíamos lo que teníamos que hacer. Entonces, en este día, este miércoles, vamos a estar cerrando lo que es esta serie de, como vuelvo a repetir, aproximadamente es una de las series más largas que he desarrollado, que me he enfocado, que fue el poder de la llamada. Y hoy lo vamos a cerrar porque algo que no me gusta ni me gustaría caer es en ese círculo en el que simplemente haces lo que ya sabes. Esas veces que se vuelve en un círculo casi repetitivo, donde ya no hay confrontamiento, donde ya no hay reto, donde ya no hay ese confrontamiento, ya no hay esa incomodidad. Se vuelve algo tan monótono, tan normal, que lo empiezas a hacer simplemente por costumbre.
Y si hay algo que yo no quiero caer, es en eso. Yo creo que las aventuras con Dios, cada mañana, cada pasaje, debe ser algo único, debe ser algo especial. Y el momento en que eso se vuelve monótono, repetitivo, se pierde el enfoque de lo que se tenía que hacer. Es como cuando usted va a la iglesia y pues ya va a la iglesia por rutina, como si cuando, no sé si usted fue católico, pero cuando cada domingo es de ley en la casa, en algunas casas, ¿no? Católicas es de ley, cada domingo tienes que ir a la iglesia, quieras o no, tienes que ir a la iglesia. Vas todo crudo, vas todo briago, vas como vayas, pero mientras estés en la casa tienes que ir a la misa, ya sea la misa de 10 o la misa de 5 de la tarde, una de dos, no hay más, pero tienes que ir. ¿Por qué? Porque es una regla. Entonces, cuando uno empieza a caminar con Dios y empieza a hacerlo simplemente por compromiso y no por convicción, ya hay problemas. Ya hay problemas porque ya no hay una convicción, ya no hay ya no hay ese confrontamiento con la palabra de Dios, ya no hay, como decía Pastor el día de ayer, ya no hay un arrepentimiento. Entonces, llegó el punto en el que el tema de la serie del poder de la llamada de Dios, llegó el punto en el que dice, es que ya, yo creo que ya Dios habló. Yo sé que algunos de ustedes que seguían la transmisión se familiarizaron, entendieron, quizás se sintieron del llamado de Dios, quizás se miraron en la vida de estos hombres. Cuando miramos la vida de Abraham, de Jonás, de Sansón, de María, de José, de María Magdalena, infinidad, miramos bastantes personajes en la Biblia, de cómo Dios los llama, de cómo Dios los alcanza, de cómo vivieron épocas, momentos diferentes, vivían situaciones diferentes. El llamado en cada uno de ellos fue en un momento sumamente especial, pero todos ellos tenían algo en común. Todos ellos tenían en común de que fueron llamados por el mismo Dios poderoso. A todos ellos recibieron el mismo llamado de parte de Dios, pero en diferente situación, diferente área, diferente propósito. Y la pregunta del millón ahora va a ser, ¿qué hacemos con ese llamado? Si ya Dios empezó a hablar a tu vida, si ya Dios tocó tu corazón, si ya escuchaste el mensaje, si ya escuchaste la voz, si ya escuchaste, si ya entendiste, si ya entendimos de que Dios empezó a hablar a nuestras vidas, de que Dios nos escogió, más que nada, de que Dios puso la mirada en nosotros, ya entendimos desde que antes del nacimiento ya Dios nos había escogido para una tarea especial, para un momento especial. Entonces, ¿ahora qué hacemos con este llamado? ¿Ahora qué hacemos con lo que Dios ha depositado en nuestra vida? Mire, es bien bonito escuchar que Dios nos escoge. Es bien hermoso, es bien bello, es bien suave. Yo no me canso de contar mi experiencia personal cuando escuché por primera vez la voz de Dios en una cárcel, en una prisión, cuando estaba todo triste, todo fracasado, todo quebrado, todo lastimado. Ahí llegó el poder de la palabra de Dios a mi vida, diciéndome, venid a mí los que estén cargados y cansados, yo los haré descansar. Yo estaba cansado, yo estaba quebrado, yo estaba dolido. Yo sentía que mi vida había llegado a lo más bajo. Pero cuando escuché esa palabra de Dios, yo sabía que tenía que hacer algo.
yo sabía que ese llamado iba a requerir una respuesta de parte mía. Porque me decirle, la palabra de Dios es alimento a nuestra alma. Es refrigerio para nuestros huesos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, palabra tan hermosa como aquella palabra que dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te he prolongado mi misericordia para que ninguno se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Es hermoso escuchar esa palabra de Dios cuando llega a tu vida y dice, yo te he escogido. Desde antes de la fundación del mundo, yo te escogí. Es hermoso cuando escuchamos palabra de Dios que nos abraza, que nos alienta, que nos da fuerza, como cuando David, el salmista David, escribe tantos salmos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, y empieza a describir toda la grandeza de Dios. Es hermoso, es bonito poder meditar y recitar más que nada la palabra de Dios. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el poder de la llamada de Dios? ¿Qué hacemos cuando Dios nos ha hablado? ¿Qué hacemos cuando Dios ha puesto la mirada en nosotros? Mire, Abraham tuvo que responder. Jonás se resistió, pero al final entendió. Muchos de los hombres que han sido llamados por Dios, créanme, hay gente, hay hombres que al mismo Jesús le dijeron, no puedo, Señor. Déjame ir a enterrar primero a mi familia. Déjame ir a hacer esto primero. Algunos les dieron la vuelta y dijeron, ¿sabes qué dura palabra es esta? Y empezaron a irse. Entonces, muchos miramos cómo el ignorar el llamado de Dios trae consecuencias. Pero cuando respondemos al llamado de Dios, cuando respondemos al llamado de Dios, déjeme decirle, grandes cosas suceden. Abraham se convirtió en padre de las naciones. María fue portadora de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos fueron revolucionarios que transformaron al mundo. Y Dios sigue llamando hasta el día de hoy hombres y mujeres que estén dispuestos a escuchar, a obedecer. Entonces, en este día, quiero cerrar, dar por culminado este tema de el poder de la llamada de Dios. Pero quiero dejar esta pregunta en su corazón, en su mente, en sus oídos, que haga eco cada mañana, preguntándose a sí mismo, usted mismo, ¿y ahora qué sigue? ¿Ya Dios me ha llamado? ¿Yo he escuchado la voz de Dios? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué vamos a hacer con ese llamado sobre nuestras vidas? Quizás Dios ha estado hablando a su corazón todos estos días, estos meses. Quizás Dios habló a su vida el día de ayer, que fue a la iglesia si se congrega. Quizás Dios habló a su vida por medio de su patrón. ¿Hasta cuándo vas a hacer las cosas bien? Ya llevas años haciendo esto. Déjeme decirle, quizás Dios le habló por medio de su hijo, por medio de su hija. Quizás Dios le está llamando a hacer un cambio de vida, a tomar un camino diferente. Quizás Dios le está llamando a servir. Quizás Dios le está llamando a reconciliarse. Sí, a reconciliarse con Dios mismo. Quizás hay gente que estuvo mirando estos temas y se alejaron de Dios, se alejaron de la iglesia, y no solo de la iglesia, sino se alejaron de Dios mismo. Muchas veces piensa uno que alejarse de la iglesia es como, ya me voy a alejar de Dios, pero no, hay gente que se va de la iglesia, pero sigue viviendo una vida directa con Dios, sigue viviendo, sigue orando todas las mañanas, sigue dedicando su vida a Dios. No está en el lugar donde Dios los plantó, no están en una congregación, pero sus vidas aún siguen consagradas con Dios. Pero están aún aquellos. Se alejan de la iglesia,
Y no solo se alejan de la iglesia, sino que expulsan a Dios de sus vidas. Y quizás Dios ha estado hablando de sus vidas todos estos días. Quizás Dios ha estado hablando para que tome su fe más en serio. Y esta mañana quiero cerrar con un versículo que quizás en un tiempo usted lo dijo, quizás en un tiempo usted lo creyó, quizás en algún servicio, en alguna conferencia, en algún discipulado, en algún avivamiento, en alguna cruzada de milagros, en algún rally, no sé, pero en algún momento usted dijo estas palabras, las mismas palabras que dijo Isaías en el capítulo 6, versículo 8. Heme aquí, envíame a mí. Isaías, después de haber escuchado la voz de Dios, después de que Dios le mostró y le mostró como aquel camino en el que dice, ¿quién volverá a tomar estas sendas antiguas? ¿Quién volverá a caminar por estos caminos? Isaías entendió el mensaje. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Podrá usted decir en esta mañana, después de haber escuchado la voz de Dios, heme aquí, envíame a mí? En esa mañana lo dejo con esto. ¿Y ahora qué hacemos con el llamado de Dios? ¿Ahora qué hacemos? La respuesta está en sus manos. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañar todos estos meses cada mañana en estos temas del poder de la llamada de Dios. Un abrazo, un saludo. Espero que haya sido de bendición. Es uno de los temas que más ha bendecido mi vida porque me acompañó en momentos difíciles, en el momento que necesitaba escuchar la voz de Dios y parecía que ya Dios había cerrado sus labios para conmigo, pero nada de eso. Dios estaba hablando aún más fuerte, pero a veces yo quería escuchar otra cosa cuando Dios hablaba otra. Entonces, Dios me lo bendiga. Nos miramos próximamente. Yo creo que el lunes comenzamos con una serie nueva. Espero que vaya a ser de bendición. Creo que va a ser de bendición. Estamos preparando, estamos cocinando, estamos buscando información y creo seriamente y honestamente que va a ser de gran bendición para su vida. Dios me lo bendiga, con permiso, y hasta el lunes con el favor de Dios. Bendiciones.